Quiero saludar a nuestras panelistas de hoy. Mi ex esposa y mi actual pareja coinciden en escribirme para decirme: oiga, no acepte moderar un panel en el que no haya mujeres. Y por fortuna en esta ocasión no tuve que decirle a Manos Visibles eso como condición, porque por fortuna tengo suficiente. Así que bienvenida Catalina, bienvenida Angélica, bienvenida Milady. Ana Sabino es responsable de operaciones en IFC. Ana, bienvenida, bon dia. Catalina Martínez es la directora de la Fundación Andy y Milady Garcés es la lideresa de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Sus estudios, su trayectoria, en fin, ustedes la conocen, la tienen en las fichas de este evento, así que yo creo que no hay necesidad de profundizar en ello, porque es muy valiosa esa experiencia y eso es lo que vienen a compartir con nosotros. Un primer llamado es a que con el numeral que nuestros amigos que han presentado el evento nos dieron, Talento Visible, pues que por favor repliquen vainas en las redes sociales para multiplicar este mensaje. Y la segunda cosa es que se den la oportunidad a ustedes de desconectarse de sus teléfonos una vez hayan hecho cualquier mensaje con numeral Talento Visible. Dense el regalo de desconectarse de los teléfonos, porque aunque todos ustedes dicen, no, yo soy muy multitasking, pues tener esta posibilidad de escuchar a estas personas hoy y estos días va a ser muy enriquecedor para ustedes. Probablemente no hay nada tan importante. Alguien que dejó a su bebé en casa para compartir con ustedes seguramente no tendrán nada tan urgente como esa bebé que no pueda esperar hasta que termine este evento. Entonces, esas dos primeras cosas. Quisiera contarles simplemente una anécdota. Yo soy provinciano, yo soy pueblerino. Vengo de un pueblo, o sea, viví en muchos pueblos, pero aquel donde hice mi bachillerato es un pueblo del área metropolitana de Medellín donde hay un palenque. Y ustedes seguramente no lo han oído mencionar. Cuando mostraban aquí los municipios de los cuales ustedes vienen, yo quisiera algún día ver ahí que hay talentos visibles o manos visibles de Girardota, Antioquia. Allí hubo un palenque en la vereda San Andrés y en una vereda cercana que se llama La Palma, donde yo hice, cuando estaba en el colegio, una cosa que a lo mejor la mayor parte de ustedes no conoce, porque ya no se usa, que era ser vigía de la salud. Ir a hacer una especie de alfabetización en enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias, tal, y ese era parte del requisito para graduarse. Y así conocí yo la vereda San Andrés, donde la mayor parte de su población es afro. Y tienen una tradición de músicas propias de allí, que son una mezcla de músicas andinas y de una cosa por allá, una herencia cultural de la colonia, que es el sainete. Ojalá algún día también, porque claro, lo afro es muy importante, siempre pensamos en lo afro en el Pacífico, en el Caribe, pero es que a los antioqueños también nos cuesta reconocernos. Le decía yo a alguien aquí más temprano que cada vez que piensan en un antioqueño piensan en alguien de carriel, sombrero, ¿no? Y echando versos o coplas, y los antioqueños somos los antioqueños de Urabá, del Magdalena Medio, del Bajo Cauca, somos afro, somos embera, hay muchas maneras de ser antioqueño. Ojalá algún día aquí también hubiera manos visibles de Girardota. Perdón por abusar de su tiempo. Ana, comencemos hablando de cómo esa gerencia, cómo es el liderazgo en lo administrativo, en el manejo del talento humano y en fin, debe conectar diferentes esferas. Lo local, Vigía del Fuerte, Obojayá, Buenaventura, Guapi, Timbiquí, La Tola, Francisco Pizarro, qué sé yo, las capitales de esos departamentos, ya sería lo local, lo regional, lo nacional y luego lo internacional, porque usted trabaja para IFC, que es un organismo multilateral, y liderar pensando en cómo adaptar una política, una estrategia, una decisión a esos ámbitos debe ser una cosa muy complicada. ¿Me escuchan? Sí.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Buen día. Efectivamente, yo creo que lo primero es tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque cada país, y desde la perspectiva internacional, cada país tiene sus dificultades, sus retos, en términos de hacer negocios, también es muy distinto. Entonces, una cosa es hablar de Colombia y Brasil, otra cosa es hablar de Haití, ¿no? Entonces, siento que gerenciar el talento, número uno, para una organización internacional como IFC, es entender el contexto país. En segundo lugar, siento que desde la perspectiva de gerencia, también hay muchas habilidades blandas, porque pues las habilidades duras, siento que ya todos ustedes la tienen, ¿no? Ya han estudiado, ya tienen experiencia laboral, pero hay que tener ese grupo de actividades blandas para poder encontrar el equilibrio. ¿Y el equilibrio en qué? El equilibrio entre hacer el empujón, como el push, y perdónenme el spanglish portugués, pero apoyar al equipo y hacer con que el equipo entregue, porque pues al final todos nosotros tenemos metas, sean de volumen, de proyectos, en fin, pero también entender estas dificultades y el contexto local y las condiciones del equipo. Entonces, bajando, o sea, de arriba hacia abajo, el contexto y el equilibrio. Y pues por fin siento que hay una diferencia que a veces es tenue entre ser jefe, ser mentor y ser líder. Y a veces no es muy claro hasta mismo para uno que está en esas posiciones, ¿no? Porque el jefe te dice qué hacer, a veces te dice cómo hacer y ya. El mentor te guía, el mentor identifica en dónde puedes mejorar o te dice directamente en qué mejorar y cómo hacerlo. Pero el líder te llena. El líder, tú miras a esa persona y dices, wow, yo quiero ser así cuando crezca, ¿no? O el líder tiene habilidades que tú deseas tener y que tú deseas desarrollar, ¿no? Entonces, siento que cuando yo identifico personas a mi alrededor que tienen esos componentes de liderazgo, yo me inspiro de ellas. Y yo deseo desarrollar estas habilidades. Y por fin, el líder te motiva. Porque, vuelvo y digo, todos tenemos metas, todos tenemos cortos plazos para entregar y a veces la presión es demasiada. Y hay que tener un equilibrio entre la presión y la motivación, que no siempre vamos a despertar como, wow, hoy yo estoy súper motivada y voy a dar cuenta de todo. No, hay una parte de la motivación que tiene que venir del liderazgo. Y ustedes como líderes que son, tienen que ser capaces de entender que deberían ser capaces también de motivar a las personas que tienen a su alrededor. Entonces, creo que es eso. Muy bien, habilidades que deben tenerse en lo local, en lo regional, en lo internacional. Cuando yo trabajaba en la Andy, Catalina, apenas estaban haciendo la Fundación Andy. Seguramente muchas cosas han pasado después de eso, de los discursos de la responsabilidad social empresarial. ¿Qué está pasando hoy con las empresas y con los gremios para lograr tener impactar en la transformación social? Recientemente leía un texto editado por la Universidad de Afit sobre la vida de Nicanor Restrepo Santamaría, relacionado con algo que decía hace poquito la rectora del CESA. Ser el líder del grupo antioqueño, cualquiera decía, bajarse de eso, pues ese señor se bajó de ser el líder empresarial más admirado de este país, no el más rico, pero sí probablemente el más admirable, y se fue a hacer un postdoctorado en Francia y andar en bicicleta y hacer una cosa que jamás en su vida había hecho, que era hacer el mercado. Y el conductor le decía, ay, pobrecito doctor, usted va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque usted no sabe hacer nada. Usted no sabe hacer una vuelta. Menciono esto
porque yo creo que antes de que existiera esa definición académica de capitalismo consciente, Nicanor Restrepo ya estaba dando puntadas sobre eso. Así es. Bueno, un saludo a todos. Gracias por la invitación a la Corporación Manos Visibles y saludo, bueno, especialmente a una lideresa acá que aprecio muchísimo, a Guna. La apuesta del sector empresarial en Colombia, yo vengo en representación de la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, un gremio que integra 1.500 compañías de diferentes tamaños y tenemos presencia en 12 regiones del país, 34 sectores productivos y a mi cargo está el enfoque social de la sostenibilidad dentro del gremio. Tenemos desde hace 10 años una estrategia que hemos denominado competitividad inclusiva, basada en un marco conceptual de alguien que seguramente quienes hemos estudiado administración pues tuvimos la oportunidad de leer mucho, que es Michael Porter. Michael Porter ha desarrollado, digamos, todo el enfoque de competitividad desde la visión de clusters, pero su última tendencia ha sido el valor compartido, que es una de las formas de aplicar una filosofía de negocios que viene siendo promovida por una persona india que es Rashi Sodia y los líderes de Whole Foods de Estados Unidos, que se ha denominado capitalismo consciente. El capitalismo consciente es una forma de pensamiento de negocios en donde la apuesta está en 3 ámbitos. Primero, en el propósito superior, resaltar dentro del propósito superior de la empresa la comprensión consciente de los impactos que la empresa genera y de las oportunidades de crear valor y bienestar más allá del valor económico. Y en esa medida, entonces, ese bienestar que puede ser de muchos tipos, ya no solamente, digamos, lo que transferimos a través del ingreso que reciben las personas por el empleo o los impuestos que las empresas pagan y que administra el Estado. Más allá de eso, las empresas pueden crear valor social, ambiental, bienestar económico, bienestar social, bienestar espiritual, bienestar cultural. Hay unas dimensiones nuevas dentro de esta filosofía de negocios donde nosotros como gremio la incluimos por encontrarle muchísimo valor al conectar con nuestra, digamos, Mega 2021-2025, estamos trabajando sobre eso. Hay compañías en Colombia y hay líderes empresariales que, como dices, Yamil, ya venían, en este caso recordando a Nicanor Restrepo, con una visión de este tipo. ¿Y dónde nace eso? Particularmente por la experiencia en estos años trabajando con estos enfoques. Yo creo que eso parte del ser, del individuo. Es decir, finalmente, dentro de las reflexiones que puedo hacer al conocer líderes empresariales, al trabajar con ellos, al promover nuestra estrategia de competitividad inclusiva, que está básicamente enfocada a considerar la empresa como un lugar que permite generar oportunidades y bienestar y ganancias para muchos más que los accionistas. Es decir, los grupos de interés vienen a ser aquí un eje fundamental en la mirada del capitalismo consciente y son entonces colaboradores, proveedores, clientes, comunidades de los entornos, accionistas, los mismos directivos. En general hay una mirada más amplia de para qué estamos, para quiénes estamos, y eso conlleva unos desafíos en términos de relacionamiento, de un diálogo diferente, de una comprensión de las necesidades, lo cual nos obliga a estar más atentos y presentes a lo que pasa en el mundo, en nuestro entorno inmediato, a tener una mirada de manera muy responsable, con sentido de realidad, sabiendo que siempre los recursos serán finitos y que nuestras responsabilidades como líderes tienen digamos, un desafío para nosotros en nuestra transformación como individuos. Tenemos que pensar justamente en que el líder se hace visible una vez. El cargo le da una responsabilidad, pero obviamente ser directivo o ser gerente en lo público, en lo privado, aquí muchos de ustedes pueden estar trabajando para lo público, para lo privado o para ONGs. En donde sea que ejerzamos el cargo de directivos o de gerentes, tenemos una responsabilidad de nuestro crecimiento personal, de nuestro crecimiento intelectual y de una toma de conciencia de dónde estamos, para qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Eso para dejar de abrebocas esa mirada del valor compartido y del capitalismo consciente. Que parte de algo que retomaremos en un ratito sobre el ser, o sea, de qué está hecho uno, cuál es su ADN para no ceder a ciertas tentaciones cuando tiene cargos de dirección, o mejor dicho, no sé exactamente quién dijo que a alguien se le conocía realmente cuando tenía poder, a ver qué hacía con él.
Milady, hablemos ahora de cómo se integra eso. Hace un ratico hablaban de cómo era eso de la planeación y la transpiración o algo así, una figura de cómo se integra la planeación estratégica con la operación del día a día, pasar del Excel a la ejecución. Bueno, ¿ahí me escuchan? Muy buenos días a todos y todas. Y creo que esa pregunta cobra especial relevancia en este momento y en este día que estamos hablando y que Manos Visibles pone en el escenario esta palabra y este concepto de la gerencia étnica. Además que de estar muy bien logrado me parece que es bastante sexy también, ¿no? O sea, hablar de gerencia étnica. ¿Y por qué cobra relevancia hablar de gerencia étnica? Porque en los territorios donde mayoritariamente hay población étnica afroindígena, pues experimentan condiciones que exacerban las brechas de la inequidad y desigualdad. Entonces, desde allí, y por poner un ejemplo, pues que es Buenaventura, revisar simplemente en términos de datos el indicador del año pasado, 2023, de desempleo que fue del 23,2%, 14 puntos porcentuales por encima de la nacional, y de pobreza multidimensional que fue del 41%, casi 28 puntos porcentuales por encima de la nacional. Entonces, para responder por qué es necesario esa coherencia entre la planeación y la transpiración, y es que yo creo que hay 3 elementos que hay que poder ubicar para ello. Y lo primero tiene que ver con el contexto. Y es que uno tiene que poder leer el contexto, pero tiene que ser mucho más concreto en la visión. Yo creo que no estamos para ser tan abstractos con la visión. Entonces, es importante, es aspiracional, pero debe ser mucho más concreto para uno poder saber a qué le está pegando. ¿Cuál es la aguja que va a mover? Entonces, dentro de ese porcentaje de desempleo y pobreza multidimensional, ¿dónde estoy yo y dónde está mi quehacer? ¿Dónde está mi gerencia para poder movilizar eso? Y pues en los territorios del Pacífico tenemos que hacerlo así, no es opcional, es la manera en la que debemos hacerlo. Entonces, mi primera invitación es que uno tiene que estar muy conectado con el contexto para poder trabajar y establecer una visión mucho más concreta, pero una visión que le permita saber cómo moverse. Lo segundo, creo que es totalmente importante que entendamos, hay una frase de alguien, un concepto más bien, y es que los individuos que experimentamos los márgenes del sistema estamos mayormente posicionados para afrontarlos y abordarlos. Eso quiere decir un poco, quien lo vive es quien lo conoce. Y ese quien lo vive es quien lo conoce, debe estar al servicio de ser mucho más intuitivo, mucho más innovador y mucho más estratégico al momento de movernos hacia la acción. Y ahí sí nos hago un llamado a todos porque pues que somos compañeros, yo estoy aquí es más bien con los compañeros de camino, porque yo le decía hace un rato a Yamil y a mis compañeras, es que yo soy una mano visible pues desde el tuétano. Dale, o sea, yo soy el resultado de esto y lo hablo porque en verdad lo he experimentado en mi cuerpo. Y es que estar posicionados y venir de esos márgenes del sistema tiene que ayudarnos no solamente para posicionar una narrativa crítica, yo creo que es importante estar desde la narrativa, desde la crítica, pero es que es muy cómodo estar desde allí, estar desde el hablar y estar desde el diagnosticar y debemos poder pasar muy rápido al hecho. Yo le digo a mi equipo es que hay que pasar del dicho al ¿cómo es que dice? El dicho. Del dicho al hecho, pero sin mucho trecho, ¿no? Como que rapidito. ¿Y por qué es importante? Porque al final, en mi experiencia, cuando uno empieza a hacer mucho, deja de hablar tanto. No sé si les ha pasado. Eso para mí es hasta un detector. Cuando uno empieza a hacer, deja de hablar tanto y empieza a estar mucho más conectado y mucho más humilde con su realidad, con su alcance y empieza a trabajar un poco más esas habilidades que necesita para poderle pegar esa visión que concretaste. Y para finalizar un poco en ese tercer elemento que creo que es importante es el ser. O sea, la herramienta de transformación más importante que tenemos es esto. Y esto hay que aceitarlo. Y esto hay que reflexionarlo. Y es que hay que hablar desde un liderazgo que reflexiona, un liderazgo que se autocritica de manera constructiva, pero que no se la cree. Porque pues si al final uno se la cree, pues
no se oxigena. Y considero que ese elemento de poder moverse desde el ser, desde la autodeterminación, te hace también trabajar desde premisas, ya que se habla del liderazgo ético. Yo creo que todos nos enfrentamos en unas situaciones, digamos, muy poco oxigenadas en nuestro territorio, ¿no? En nuestros lugares, que es como deberíamos seguir gerenciando así. Y si uno no tiene esas premisas que lo guían, pues termina cayendo en cualquier desavenencia, como dice mi abuela, en cualquier corrinche. Y eso al final tiene que ser parte crucial de ese ejercicio de la gerencia. Entonces, considero que esos elementos de visión, de acción rápida y de reflexión constante, pues termina ayudándonos a trabajar con una metodología mucho más segura en territorio donde todo cambia, donde hoy se fue la energía, mañana no hay agua y cerraron la vía. Entonces, sí, entonces lo que iba a hacer no lo puedo hacer porque es que se fue el internet. Entonces, si no sabemos hacer eso en estos territorios donde todo falla, pues posiblemente no vamos a hacer que las cosas pasen. Así que esos son los elementos que creo, y algo que he aprendido en este último tiempo es que uno tiene que en serio creerse que uno no puede ser buen profesional si no es buena persona. O sea, para mí esas vainas no, como que él es mala persona pero es excelente profesional. No, eso no combina. Al final lo decían ahorita la doctora Paula y la directora del CESA, y es que la coherencia termina abasteciendo de contenido este trabajo que hacemos. Así que creo que estos son algunos de los elementos que permiten y habilitan a que podamos hacer cosas en estos territorios, porque pues lo demás ustedes ya lo saben, están supremamente posicionados, técnicamente bien sustentados, estudiando y trabajando con esas habilidades, pero estos son los tips, los quicks que yo puedo ofrecer un poco a partir de esta experiencia y esta trayectoria en este camino tan interesante. Sigamos en eso a partir de la trayectoria de cada una de ellas, porque pues muchos de ustedes han hecho un esfuerzo impresionante, sus familias, la Corporación Manos Visibles, para que ustedes o hagan un pregrado, un posgrado, un curso o lo que sea, pero hay cosas que no están en los libros, hay cosas que no están en las teorías de la administración o de la gerencia, y hay cosas que solamente están en la vida cotidiana. Así que, Ana, empecemos por aquello que nuestros asistentes hoy, nuestros gerentes visibles y aquellos que van a ver esto online o en los videos que queden de acá, pues no van a encontrar en la teoría, eso que usted aprendió haciendo. Pienso que lo primero es leer las personas, ¿no? Porque al fin, por lo más que nuestro trabajo sea técnico, trabajamos con personas, y más cuando pensamos en desarrollo, cuando pensamos en equidad, en todo eso. Entonces siento que leer las personas, identificar los talentos, y les cuento una anécdota súper rápida. Ahorita en IFC estamos con el segundo programa de contratación inclusiva, tenemos a 3 manos visibles, y estuve en una reunión con uno de ellos. O sea, tenía que leer muchos documentos y pues no tuve el tiempo, entonces llegué como, bueno, equipo, perdóneme, no pude leerlo, etc. Y entonces la mano visible que está allá me dijo, yo lo puse en inteligencia artificial, esta herramienta, ¿no la has usado? Y yo como, bueno, no. Entonces siento que uno es leer las personas, es leer las generaciones, porque estamos trabajando con otras generaciones. Entonces ustedes que son mucho más jóvenes que yo ya vienen con otro chip, ¿no? Entonces yo podría haber leído a ella y entendido que ella era un capital humano que me ayudaría a hacer lo que a mí me tomó muchas horas, que no tenía, ella lo podría hacer. Entonces entender eso, entender el talento, entender qué es lo que ese talento puede añadir el valor. Y eso es algo que yo nunca he leído, ¿no? La segunda cosa es posicionar este talento, porque puede que esta persona sea muy buena en algo que yo no soy tan buena. Entonces, ¿cómo posicionarla en lo que le va bien para que gane confianza y siga desarrollando, pero al mismo tiempo equilibrar en donde yo pueda aprender de ella y yo pueda enseñar de ella? Yo creo que para manejar equipos
leer a las personas es algo fundamental y creo que mi vida hubiera sido un poquito más fácil si alguien me hubiera dicho eso desde el principio. Catalina, sobre eso de aquello que no se va a encontrar en los libros, para quienes van a pasar de una capacitación, de una formación profesional o posgradual a tomar cargos y a tomar riesgos en el liderazgo. Bueno, algo muy importante es, y lo hemos mencionado ahorita, yo creo que todas, y es una conciencia de sí mismo, del lugar en donde se está. La rectora del CESA en la conversación con Paula hicieron referencia a eso. Yo lo mencioné ahorita, para qué estamos, para quiénes estamos. Y eso nos lleva a tener un orden de nuestra gestión para poder responder. Siempre tenemos jefes. Nuestro jefe es, pues si somos un coordinador de área, un líder de área, o si somos un gerente tenemos un vicepresidente, o si somos el presidente, la junta directiva, o si somos el representante legal o director ejecutivo, una asamblea. Es decir, siempre hay sobre nosotros una mirada que requiere una respuesta de orden, de responsabilidad. Y esa gestión, digamos, de la tarea, independientemente del tipo de organización, conlleva obviamente unas técnicas, obviamente también la formación de los cursos que recibimos, diferentes, digamos, dinámicas en las que nos formamos, pues requieren que vamos integrando elementos. Entonces, creo que el direccionamiento estratégico, la planeación estratégica y todo el manejo de procesos en las organizaciones, no importa el tipo de organización, es una dimensión importante y que desde mi trayectoria, 14 años en el sector público, 5 en el privado y 4 en la cooperación internacional, me ha permitido entender que ahí hay un factor clave de éxito, el tema de los elementos y herramientas para planificar la gestión, para monitorear, para hacer seguimiento. He aprendido el valor de la gestión del conocimiento. Era algo que en los primeros años de mi vida profesional y cuando empecé a tener cargos de liderazgo no tenía tan presente, porque una cosa era reportar, pero otra cosa es gestionar el conocimiento del aprendizaje, porque uno ahí se coloca en un lugar, digamos, colectivo, donde no es un tema de delegar responsables, sino de asumir entre todos un aprendizaje para mejorar. Y eso dentro de la mirada de los sistemas de gestión de calidad, que es una herramienta también muy importante para la gerencia y el direccionamiento, hablemoslo ya en la dinámica aplicada del cotidiano, nos permite tener unos marcos que bajo ese orden podemos ser muy eficientes, más eficaces. Y creo que esos elementos de gerencia son centrales para uno poder responder ante el nivel de responsabilidad que tiene. Y finalmente, como para dejar dos asuntos importantes acá, uno es las alianzas de valor. Generar alianzas es fundamental para que podamos tener más impacto. Solos no hacemos las más grandes cosas. Las hacemos cuando estamos integrados con otros en esos propósitos. Entonces, fortalecer en nosotros la capacidad de relacionarnos, de tener conversaciones de valor, de ir a espacios para aprender, de ir a foros, de estar actualizados. Hay que aprender a romper el hielo. Todos tenemos personalidades distintas, pero darnos cuenta de que en un rol de liderazgo, de gerencia y direccionamiento debemos construir relaciones. Y también estamos en una posición donde somos visibles y requerimos ir más allá. Digamos, hay que autoconocerse permanentemente y darse cuenta en dónde tengo que ir mejorando. Hay una tarea personal muy importante, las mentorías de liderazgo son muy importantes. Si tenemos esa oportunidad de mirar y elegir un mentor aunque él no lo sepa. Yo creo que eso también lo he hecho yo profesionalmente. He tenido la bendición de haber contado con varios directivos, hombres y mujeres, que me han inspirado y poder reconocer en él o en ella e ir tomando, e ir observando, mirar que no hay casualidades de las personas en nuestra vida profesional, sino que tratemos de descubrir incluso en el jefe que tiene algo que nos incomoda, algo virtuoso que yo debo aprender. Entonces yo creo que eso desde lo personal y desde la técnica de la gestión lo podría aportar en esta reflexión. Milady, lo que no está en los libros, de Michael Porter al río Raposo. ¡Ey! Me gusta eso. Y yo lo que agregaría es que los gerentes étnicos tenemos que poder cultivar y potenciar equipos. O sea, eso es crucial.
si uno tiene que dedicarle tiempo a eso, uno tiene que uno no puede pasar a la oficina rápido, uno tiene que mirar a la persona, a la gente que trabaja con uno y entender y hacerle también conectar de que este camino de liderazgo de gerencia no es mío solo, o sea, tú también haces parte crucial de esto. Al final tú estás gerenciando conmigo. Mi equipo, yo en serio invierto muchísimo tiempo, yo creo que soy muy intensa, muchísimo tiempo en dedicarle tiempo a mi equipo. Veámonos un domingo, veámonos un fin de semana, cómo cultivar ese liderazgo que al final va a acompañar esta gerencia o su gerencia, porque al final hay que saltar. O sea, uno no puede pensar que se queda llega un cargo de gerencia y me quedé en el cargo de gerencia y lo abrazo y duermo con él porque me da miedo que me lo van a robar. Porque ahí perdemos el año. Pero también perdemos el año si llegamos a los cargos de gerencia y pensamos que estamos solamente haciendo una tarea cotidiana y una gente que conoce aquí en este trabajo y luego me voy a otro trabajo y conozco otra. Perdimos una oportunidad crucial y es de poder impulsar capital y talento humano que al final va a estar mejor posicionado para llegar y gerenciar en cosas cada vez más profundas. Entonces, ese elemento para mí es crucial y es parte del trabajo que hago absolutamente todos los días. Otra de las cosas que aportaría es que hay que dejar de tener miedo en asumir la responsabilidad. Y esto lo digo un poco a mi manera, no sé si se entienda así, pero es que a veces tenemos mucho miedo de asumir y de decir lo que incomoda, ¿no? A mí me pasa mucho que, doctora, no vaya usted, no dígalo usted porque no siempre queremos ser el chévere con el amigo y no, y sí. Y ojo, no es que uno pues va a ir a rentar con todo el mundo. Entonces, sí hay que tener muy clara la convicción y hay que tener muy clara esa esencia por la que trabajo y hay que poder asumir lo que no gusta. Porque me encuentro constantemente con liderazgos excepcionales, pero que solo queremos asumir lo bonito, lo chévere. Y encajar. Y encajar. Entonces no gusta cuando hay que, ¿no?, decir esto que no, que es tenaz, decía la rectora del CESA. Entonces, esos dos elementos que no se aprenden en el libro, pero que son tan cotidianos porque pues que nadie quiere ser el maluco. Pero al final hace parte de este liderazgo, obviamente con responsabilidad y respeto, pero tenemos que estar tan convencidos de lo que estamos haciendo que vamos a estar seguros de asumir la responsabilidad de cuando no guste, porque hay una misión y una visión mucho más grande que ese simple elemento. Así que creo que estos son dos elementos que dentro de lo que nos pasa en territorios como Buenaventura, Guapi, Quibdó, pues al final tenemos que poder decírnoslo. Y yo sé que ustedes tienen mucho más para decir de esa cotidianidad que debe ser un poco más sincera y un poco más concreta para que nos sirva. No soy muy bueno haciendo el manejo del tiempo, así que por favor háganme señas sobre en qué momento se acabó mi moderación para nuestras invitadas y pasamos a las preguntas de ustedes. Usted ha mencionado varias veces el término gerencia étnica, está como parte de los propósitos de estos talleres. Y yo siempre me he preguntado, y se lo pregunto a las mujeres, cuando se convierten en presidentas, en integrantes de juntas directivas, ¿en qué es diferente el liderazgo femenino? ¿De qué sirve asumir un cargo directivo siendo mujer si al final vas a ser igual de autoritaria o a dar lugar a amiguismos o a, qué sé yo, a tener las mismas prácticas que había antes, ¿verdad? Eso es como, no, nosotros vamos a tumbar a Baby Doc o a Papá Doc en Haití para luego tener un gobierno con los mismos defectos. No hablemos del caso local, no hablemos del gobierno local. Pongamos casos de otros países, de Brasil, por ejemplo. ¿De qué sirve? Esto no es cosecha de Ana, es si vos desde el PT criticaste un montón de cosas de lo que había antes, ¿qué vas a hacer de distinto cuando llegues a ser gobierno, verdad? Entonces, esa es parte de mi pregunta sobre esto de la gerencia étnica, cosas que no hay que hacer o cómo de verdad darle un toque distinto a eso de la gerencia étnica. Ana. Brasil. O Colombia. No. Yo creo que la gerencia femenina es distinta
por naturaleza, y voy a poner 2 anécdotas. A mí me gustan las anécdotas para aterrizar los ejemplos. La primera es que hay estudios que muestran que cuando hay un vacante laboral, las mujeres lo miran y si no cumplen el 90 o el 100% de las competencias que piden, sencillamente no aplican. Porque piensan, no cumplo, no aplico. Es bastante lógico. O desde mi perspectiva de género, para mí es bastante lógico. Pero los hombres, cuando miran ese mismo vacante y que cumplen 40%, 50%, dicen, yo lo sé hacer. Y aplican, y van, y llegan. Yo aprendo muy rápido. No, o sea, estoy completamente de acuerdo que todos podemos aprender, pero ahí es en donde la gerencia cambia. Porque hay un componente muy fuerte de autoconfianza y autoconcepción que nosotras por años, o sea, a nosotras nos enseñaron que todo tenía que ser perfecto. Entonces, si yo veo un vacante laboral y veo que no encajo desde ahí, porque también está el tema de encajar, que es, o sea, podemos hablar 2 horas de eso, más desde una perspectiva étnica, porque todos queremos encajar, y cuando llegamos a una empresa en que todos los que están ahí no se parecen a nosotros, entonces además de hacer el trabajo mental de que aplico y llegas allá y miras hacia el lado y nadie se parece contigo, o sea, es otra forma, ¿no? Entonces, creo que esa anécdota ayuda a entender los orígenes de por qué la gerencia es distinta, porque desde el inicio del pensamiento, el pensamiento es distinto, y si el pensamiento es distinto, el actuar va a ser distinto. La segunda anécdota, como hablamos de política, y pedí este ejemplo, Brasil ha tenido una presidenta mujer. Ella sufrió un proceso de impeachment, o sea, el Congreso votó para que ella saliera. Según el Congreso, por temas económicos y de manejo de las finanzas, que ya se comprobó que ella fue inocente. Entonces, independiente de partidos políticos, lo que yo quiero traer aquí es que mujeres en posición de liderazgo enfrentan retos totalmente distintos. O sea, si un presidente hombre hubiera hecho lo que hizo ella, que de hecho en Estados Unidos hicieron lo mismo, o sea, el presidente se quedó. Nosotros no escuchamos de impeachment en Estados Unidos, que pues es, uno podría decir ahora tal vez no tanto, pero es la referencia de democracia, y pues no pasó. Y todos los insultos, imagínense un estadio de fútbol, que también hablamos de fútbol, en el Mundial de Brasil en 2014, que todo el estadio usando palabras de bajo calón para referirse a ella. Imagínense un estadio con, qué sé yo, 200,000 personas. Eso no pasa a un hombre. Entonces, ahí dejo como las semillas, porque siento que el liderazgo femenino y el liderazgo afrofemenino, o sea, la interseccionalidad va a estar. Yo veo aquí líderes, hombres y mujeres afro, y me llena el corazón, pero yo sé que los retos que las mujeres van a enfrentar son muy distintos a los retos que los hombres van a enfrentar, y siento que ser consciente de eso es el primer paso. Hay algo que está desde el principio en esta conversación que tiene que ver con el ser, y eso, para que no quede por allá abstracto, no tiene que ver con libros de autoayuda, sino que tiene que ver con cosas concretas como la ética en el ejercicio del liderazgo. Entonces, gerencia étnica ética podría ser un apellido de eso, para que sea distinto, para que no solamente, como en la canción, como en la ranchera, no sea llegar primero o llegar al cargo, sino saber llegar, hacer la diferencia. Catalina, gerencia étnica ética, ¿cómo aplicar eso? Bueno, nosotros en la Fundación Andy nos encontramos, voy a traer un caso en el que estamos trabajando en una alianza con el programa Juntanza Étnica de USAID, y dentro de nuestra apuesta como sector empresarial propusimos unas aproximaciones de comprensión de cuáles son las barreras que están enfrentando las poblaciones étnicas, con un énfasis en población afrodescendiente, en la movilidad laboral. Con el profesor Carlos Biafara y su equipo hicimos este estudio. Ayer nos entregó los últimos resultados. Estamos por diagramar y publicar pronto. Pero hay un tema importante que tú mencionas.
justamente de las interseccionalidades. Y básicamente dentro de la mirada de las cifras de empleo, informalidad e ingresos, una mujer afrodescendiente, una mujer no afrodescendiente, un hombre afrodescendiente y un hombre no afrodescendiente enfrentan unas tendencias en cada una de estas tres dimensiones, empleo, informalidad e ingresos, que al final lleva a que la mujer afrodescendiente tiene la mayor brecha para transitar de la educación hacia el empleo. Nosotros hemos tenido una aproximación desde hace 6 años en la Alianza por la Inclusión Laboral para entender cómo son las trayectorias desde la educación media, posmedia, la intermediación y el empleo. Y en este estudio le pedimos al profesor que mirara también el tema de intermediación laboral para los grupos étnicos con énfasis en población afrodescendiente, cómo eran esas dinámicas, cómo era ese acceso a educación media y posmedia. Y quiero traer esto a colación para referirme a que justamente dentro de las condiciones que como humanidad enfrentamos, las características raciales lamentablemente en el planeta han determinado cómo unos han tenido más oportunidades que otros, y nosotros le estamos apostando a darnos cuenta, a apostar porque las empresas reconozcan que hay sesgos, que hay unas posturas a transformar. Creamos la Junta Asesora dentro del programa, la Junta Asesora de enfoque afrodescendiente e indígena, y tenemos allí varias lideresas que ocupan cargos directivos que son de población afrodescendiente, y tenemos varios actores empresariales que le apuestan al empleo inclusivo desde la diversidad, porque nuestra agenda es la inclusión, y en esa medida nos hemos dado cuenta de que más allá de cualquier dimensión técnica o herramienta conceptual, el ejercicio del ser humano de poder entender, de darse cuenta y de transformar sus imaginarios frente al otro es un reto fundamental. Y el tema del ser encaja ahí no solo para quien asume como persona perteneciente a un grupo étnico un rol, en el cual también, un poco hablando de esos desafíos de la gerencia étnica, traigo a colación ejemplos de... Esto me está fallando. Aquí ya parece que sí. Que en su liderazgo se la han creído. He conocido varias mujeres que han dicho, yo me enfrenté a mi primer cargo sin sabérmelas todas, pero yo dije, no, yo sé, sabía la mitad, lo aprendí, pero hay que arriesgarse con responsabilidad. Yo creo que hay que asumir riesgos con responsabilidad y también entender que el otro, independientemente de cómo me vea, es problema de él, digamos, no mío. Y yo no he estado en esa posición, digamos, de discriminación hacia mí en términos tan evidentes, sí como latino en otro lugar del mundo, pero no como una persona que por su raza ha sido discriminada. Y en esa medida, ponerse en los zapatos del otro, yo digo, pues yo no creo que sea posible para mí lo suficiente. Pero sí en este ejercicio de darnos cuenta desde nuestra apuesta por la inclusión y la generación de oportunidades que hay unas brechas inmensas y que tenemos que apostar a que haya transformaciones reales, porque de lo contrario esa apuesta por la diversidad va a ser muy lenta. La diversidad no es un asunto que yo pongo en mi manual o en mi política o en mi publicidad, sino que es un hecho de inclusión concreto donde mi proveedor, mi empleado, mi colaborador, mi líder, mi gerente, mi aliado está representando la diversidad que hay en un entorno. Entonces, como que estos elementos los quise traer para cerrar, porque creo que es importante contarles que nosotros estamos queriendo entender para poder aportar soluciones mejores y poder trabajar con las empresas en la inspiración y en la sensibilización de esas políticas que tienen que cambiar para que efectivamente aprovechemos la diversidad, que lo que hace es generarnos más innovación, apropiación del talento humano y realmente una oportunidad de crear valor más allá del valor económico. Administrar las expectativas de muchos de estos líderes y lideresas que van a llegar ojalá a sus territorios de origen a tomar decisiones con organizaciones que tienen impacto en las poblaciones afro o indígenas. Administrar esas expectativas es muy complicado, porque piensen ustedes en que, no, es que fulanito se hizo doctor en un país con semejante doctoritis, ¿cierto? No, este que es doctor tiene que sabérselas todas. O dos, esta ministra de Educación, por ejemplo, no, si es una ministra afro, de ella se espera algo distinto a lo que se esperaría de un ministro hombre que no es afro. Pero hay raseros distintos, lo decía Ana, pero frente a esos raseros distintos, frente a esas administrar expectativas, ¿cómo hace uno para tener una gerencia étnica, ética? Es decir, que sea capaz de hacer las cosas
al derecho. Súper interesante. Y para aportar, tendría que decir, con todo esto, no solo el enfoque étnico de género y muchísimas interseccionalidades más de territorio, de realidades, de contextos, de clases, y es que obviamente esto hace que se viva distinto, ¿no? Se vive distinto si se es mujer afro, si se es mujer afro en el Bajo Calima, y ¿sí? Entonces, debemos estar para que se construya distinto. Ese es como, para mí es como la conexión. Si se vive distinto, se debe estar también para construir distinto, desde la realidad, de lo que traemos, y al final yo lo vivo en cada uno de los espacios que ocupo, las distintas juntas directivas. Hay cosas que si no se llevan por Milay no las va a llevar nadie. ¿Por qué? Porque Milay lo vivió. Así como, sí, si no las lleva Jimmy, ¿no? Si no las lleva Juan Carlos, si no las llevan ustedes, no las va a llevar nadie. Entonces, ese elemento creo que es importante. Y esto de la expectativa, que yo creo que también es una expectativa que nosotros mismos ponemos, ¿no? Cuando el compañero está en el espacio de toma de decisión o nosotros mismos estamos en la toma de decisión, tiende uno a ser muy crítico pues, desde la misma necesidad, ¿no? Porque digamos, la crítica se alimenta de la necesidad, ¿no? Y como necesito, entonces termino siendo muy, muy crítico, y al final yo sigo insistiendo que uno tiene que poder estar muy claro en sus convicciones, porque es que uno puede controlar esto, uno tiene la capacidad de controlar lo que está en su campo de acción, y uno desde allí es como va a interactuar con todas esas demandas, con todas esas cargas que otros ponen, y las va a poder administrar. Porque si no va a ensimismarte y a estar, no, pero es que ya no tengo amigos, no me hablan, no sé quién me quitó el habla porque, ¿no? Que me crecí ¿sí? Entonces, ese tipo de claridad y de reflexión y de convencimiento también cuando estamos en estos espacios de toma de decisión, pues también nos ayudan a interactuar con el otro y ayudarle a manejar esas cargas y esas expectativas que, aunque a veces lleguen de manera un poco abrasiva, pues tampoco es su culpa, ¿no? Es porque en el marco de la escasez, pues te tiende siendo demandante. Entonces también nosotros debemos ser conscientes de esa realidad, porque uno se pone a tirar piedras. Y el que me miró feo y tal, ¿sí? Entonces es también cómo nosotros ayudamos, porque esto es nuevo, gerenciar desde lo étnico, los gerentes étnicos son nuevos y somos excepción. Entonces, en lo excepcional hay que construir estructuras, hay que construir nuevas formas, nuevas narrativas y nuevas metodologías. Entonces, aquí no estamos construyendo solamente desde nuestro rol, sino también desde la relación con ese otro que por supuesto trae expectativas, entonces allí tendremos que ayudarle a conciliar, ¿no? Conjuntamente a administrar estas expectativas para poder construir juntos. Porque no es solo gerenciar, no es solo pararse en el rol y tomarse la foto chévere y esto que sale la foto a uno con el cargo y no sé qué y lo que tú decías, sino también cómo mi gerencia irradia y motiva a mi grupo, a mi campo de acción. Y ese campo de acción está un poco conformado por personas, por instituciones, por opiniones, y eso también hace parte de esa tarea que desde lo que hacemos tenemos que poder un poco cultivar y gestionar. Eso es lo que podría traer. Edwin, ¿tenemos tiempo de preguntas para el público? ¿No? Nunca me había sentido tan censurado. Hace poco en Radio Francia Internacional ponían el trozo de audio del narrador de fútbol cuando en la selección española el señor Yamal hacía sus genialidades y se preguntaba: ¿de dónde has salido, chaval? Parecía una pregunta retórica, pero Williams y Yamal, ¿de dónde salió? De África, hermano. O sea, no hagas una pregunta. Más bien explícale a la gente cómo tu selección española, en un país profundamente racista y donde hoy culpan de cuanto robo ya no a los gitanos y a los rumanos, sino a los moros o a los africanos, explícale que tu selección española no sería lo mismo sin África. Y esa es la cosa que todos los días nos toca hacer a nosotros en Colombia, en nuestras casas, en nuestros ámbitos de trabajo, en la universidad, en fin. Les quisiera por favor pedir que despidiéramos a nuestras invitadas, a Catalina, a Ana y a Milady con un fuerte aplauso.